En 1932, Aldous Huxley lanzó Un Mundo Feliz, una inquietante visión de un futuro donde la tecnología y el control social lo dominan todo. Y lo que en un principio se imaginó como una sátira exagerada, con el tiempo empezó a parecérsele a una profecía en camino a cumplirse. Tras décadas de cambios radicales que sacudieron su perspectiva, llevándolo a replantear su propia creación. ¿Y si su distopía no era tan lejana después de todo? La Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por el ascenso de regímenes totalitarios en diversas partes del mundo, ilustrando los peligros del control estatal y la manipulación de masas. Estos temas son centrales en Un Mundo Feliz, donde Huxley plantea una sociedad sometida no por la fuerza, sino por la distracción y el placer. Los rápidos avances en genética, psicología conductual y tecnología hicieron que la realidad se acercara cada vez más a lo descrito en su novela. Ante estas transformaciones, Huxley revaluó su obra. Ya no la veía como una sátira lejana, sino como una amenaza real. Y volviendo a nuestro presente, el mundo que conocemos, el mundo lleno de estímulos que nos bombardean día tras día en una interminable carrera por nuestra atención, han hecho de nosotros el producto perfecto. Masas que pueden ser controladas no por el miedo, no por la opresión, no por el poder, sino por una insaciable búsqueda de placer, dirigido por la dopamina segregada en nuestro cuerpo al ver el video que estamos buscando o al ver algo completamente novedoso, satírico, rimbombante, exagerado o fantástico. En un discurso pronunciado en 1961, Huxley lanzó una inquietante advertencia sobre el futuro del control social. En 1 o 2 generaciones, habrá un método farmacológico para lograr que las personas amen su servidumbre y para producir, por así decirlo, una dictadura sin lágrimas. Un campo de concentración indoloro para sociedades enteras. A las personas se les quitará efectivamente su libertad, pero sentirán alegría, ya que serán distraídas de todo deseo de rebelarse mediante la propaganda o lavado de cerebro. Y eso parece ser la revolución final. Con estas palabras, Huxley advertía sobre una forma de control en la que la opresión no se impondría a través del miedo o la violencia, sino mediante la manipulación del placer y la distracción, haciendo que las personas aceptaran su propia sumisión sin resistencia. Y esto, paradójicamente, suena más al mundo real que experimentamos hoy en día que a una novela de ciencia ficción. A comienzos del siglo XX, el control social se basaba principalmente en la coacción y el uso de la fuerza. Sin embargo, en Un Mundo Feliz, Huxley imagina un futuro donde las élites recurren a métodos más sutiles para mantener el orden. En lugar de imponer su voluntad mediante la represión, abruman a la población con distracciones placenteras, desactivando así cualquier intento de disidencia o pensamiento crítico. Huxley lo resume de la siguiente manera. En 1984, la sed de poder se satisface infligiendo dolor. En Un Mundo Feliz, esto se logra mediante la imposición de un placer apenas menos humillante. Y con esta visión sugiere que el mundo estará marcado por formas sofisticadas de manipulación, donde el placer se convierte en la herramienta para restringir la libertad. La cuestión es, ¿cómo puede el placer utilizarse para privar a las personas de su autonomía? Aquí es donde nos adentramos a la forma, a mi parecer, la más inteligente de controlar a las masas. Yo incluido, porque ciertamente si tú estás viendo esto, hacemos parte de un gran organismo vivo llamado redes sociales, donde la apariencia, las interacciones y captar nuestra atención puede ser más primordial que cualquier otra cosa en este punto de la historia de nuestra humanidad. En primer lugar, está la gratificación inmediata. Las distracciones proporcionan un placer instantáneo, disminuyendo la inclinación de las personas a reflexionar sobre el significado de sus vidas o a cuestionar el orden establecido. Además, funcionan como recompensas, condicionando a los individuos a priorizar el placer sobre la introspección. ¿Cuántas veces no llegamos de casa exhaustos, cansados del trabajo, la rutina, el tráfico, y nos adentramos en estos videos de un minuto a la vez? Un minuto a la vez que nos van quitando la vida, tiempo, sueño y sobre todo nos aíslan cada vez más de los demás. Un flujo constante de estímulos disminuye la capacidad de los individuos para procesar la información de manera más profunda y como resultado, las clases dirigentes pueden moldear el comportamiento de las personas al punto de hacerlas disfrutar de su propia servidumbre, favoreciendo el esfuerzo positivo en lugar de la coerción directa. Por otra parte, el condicionamiento operante es una técnica de modificación de conducta
basada en la asociación entre la acción y su consecuencia, ya sea positiva o negativa. Este concepto fue desarrollado por el psicólogo estadounidense B.F. Skinner entre las décadas de 1930 y 1940. Para investigarlo, realizó experimentos en ratas en entornos controlados y descubrió que el uso de refuerzos positivos incentivaba la repetición de una acción. Por ejemplo, si una rata presionaba la palanca y recibía comida como recompensa, aprendía a repetir esta acción para obtener más alimento. En contraste, cuando empleaba castigos como una leve descarga eléctrica para suprimir una conducta, esta solía reaparecer una vez que el castigo cesaba, ya que no modificaba la motivación subyacente. Su conclusión fue que el refuerzo positivo resulta más efectivo para generar cambios en el comportamiento más sostenibles, mientras que el castigo solo produce efectos temporales. Y si te lo preguntas, el refuerzo positivo o el producto de recompensar ciertas conductas es la manera más increíblemente efectiva que han descubierto los expertos en comportamiento humano y que cada vez más nos condiciona a ser esclavos de la entretención y el placer a corto plazo. Creo que la vida llena de sufrimiento y de la constante acción de huir de él, se ha vuelto una de las enfermedades más crónicas de nuestros días. Nadie en su sano juicio quiere sufrir, por supuesto, pero solo aquellos que están dispuestos a transitarlo logran tener una existencia más plena y con mayor significado. El problema radica en la facilidad de perderse en las entretenciones que nos ofrece el mundo, solo para perder la noción del tiempo y tener que volver a sufrir por medio del trabajo que no nos gusta, la relación que no nos satisface o la realidad que nos consume. En Un Mundo Feliz y en sus obras posteriores, Huxley anticipa el surgimiento de una élite gobernante, una oligarquía que aprovecharía los avances en psicología y biología para moldear la sociedad en función a sus propios intereses. Según su visión, esta élite llevaría a cabo experimentos de condicionamiento desde el nacimiento, inculcando en los individuos comportamientos y actitudes predeterminadas. Su objetivo sería fomentar la docilidad, asegurando que las personas fueran obedientes a las normas impuestas, mientras se les mantenía entretenidas con una gratificación inmediata y placeres superficiales. Por otro lado, Skinner veía el condicionamiento operante como una herramienta positiva para mejorar el bienestar colectivo. En su visión, una comunidad ideal minimizaría los comportamientos no deseados mediante refuerzos positivos. En Walden 2, su novela utópica describe una sociedad donde las acciones de los ciudadanos están completamente moldeadas por el comportamiento operante. En este sistema, la organización social se orienta al bien común, eliminando la necesidad de leyes o castigos. Sin embargo, un fragmento de la obra sugiere que este tipo de condicionamiento podría, en realidad, dar lugar a una forma más sutil de tiranía, en la que las masas vivirían bajo control mientras creen ser libres. Skinner escribe: ahora que entendemos cómo funciona el refuerzo positivo y por qué el negativo no es efectivo, podemos aplicarlo de manera más intencional y, por ende, con mayor éxito en el diseño cultural. Podemos establecer un tipo de control en el que quienes son controlados se sientan aún así libres, que puedan hacer lo que deseen hacer, no lo que están obligados a hacer. Esta es la fuente del enorme poder del refuerzo positivo. Y ahora bien, esto es muy importante analizar, puesto que en nuestra sociedad contemporánea el placer y la atención fungen como moneda de cambio. Si te das cuenta, aquello que retiene tu atención por más tiempo es aquello que más se monetiza. Y por lo tanto, considero que todos estamos en una carrera de hámsters detrás de la añorada meta de lograr captar la atención de nuestros semejantes, y por eso es que hay aquellos que, no importa el método que utilicen, intentarán hacerlo de cualquier forma y a cualquier precio. No hay lugar para la disidencia ni la rebelión cuando el diseño está meticulosamente planificado. No se busca controlar el comportamiento final, sino moldear las inclinaciones, las motivaciones, los deseos, las aspiraciones. Lo interesante es que en este contexto la cuestión de la libertad ni siquiera se plantea. En Un Mundo Feliz, las clases dominantes emplean 3 métodos fundamentales para mantener el control sobre la población. Primero, fomentan el consumo de drogas sintéticas. Segundo, promueven la promiscuidad sexual. Y tercero, incentivan un entretenimiento constante. En la novela, el soma es la droga sintética utilizada como principal herramienta de dominación social. Su propósito es servir como recompensa, condicionando a los ciudadanos a aceptar su realidad sin cuestionarla.
Huxley presenta el soma como una vía de escape total de la vida cotidiana en realidad, eliminando cualquier satisfacción que pueda derivar en inconformidad o resistencia. El consumo de soma también incrementa la sujeción de quienes lo toman, alterando su estado de conciencia y haciéndolos más receptivos a la propaganda y el adoctrinamiento del Estado. Según Huxley, en un mundo feliz, el consumo de esta sustancia no es un vicio privado, sino un mecanismo político. La dosis diaria de soma actúa como un seguro contra el malestar individual, los conflictos sociales y la difusión de pensamientos subversivos. Karl Marx afirmó que la religión era el opio del pueblo. En la distopía de Huxley, esta relación se invierte. El opio, o en este caso el soma, se convierte en la religión del pueblo. Además, la novela muestra cómo la promiscuidad sexual es promovida activamente por el Estado como una estrategia clave para garantizar que los ciudadanos acepten y hasta amen su propia servidumbre. Y esto nos lleva a pensar claramente que hay similitudes con lo que consumimos hoy en día, con lo que experimentamos, pero sobre todo con muchas de las ideas que consciente o inconscientemente podemos llegar a tener. Y es importante discernir y entender cuáles son nuestros deseos más íntimos y significativos. Y por otro lado, cuáles son producto de la propaganda que nos han querido vender durante tantos años. Vivir una vida que no es la nuestra es el resultado de entregarnos al soma, o en este caso, a las convenciones sociales mayormente aceptadas. Así pues, volviendo al contexto, el lema "cada uno pertenece a todos" se inculca en los ciudadanos de un mundo feliz desde la infancia mediante técnicas de condicionamiento. Es un método que permite absorber conocimientos durante el sueño. Los niños no crecen en familias, sino en centros de incubación donde reciben repetidos mensajes sobre los valores fundamentales de la sociedad. Instituciones tradicionales como la monogamia y la familia han sido eliminadas, y cualquier forma de vínculo emocional profundo es considerada normal. Los ciudadanos son alentados a satisfacer sus deseos sexuales sin restricciones ni culpa. Al mantenerlos constantemente ocupados con el placer, se reduce su capacidad de reflexionar sobre su realidad o cuestionar la autoridad. De esta manera, al regular un aspecto esencial de nuestra naturaleza humana, el Estado consigue ejercer un control más efectivo sobre la población. Otra estrategia de dominio es el entretenimiento promovido por el Estado, el cual cumple una función clave en la creación de lo que Huxley describe como un campo de concentración indoloro. La sociedad está saturada de distracciones diseñadas para captar la atención de los ciudadanos. Espectáculos, juegos, tecnología avanzada y diversas formas de ocio mantienen sus mentes ocupadas, evitando que se enfoquen en asuntos más profundos. En su obra Nueva Vista a Mundo Feliz, publicada en 1958, Huxley revisita las ideas planteadas en su novela original y reflexiona un poco sobre la creciente similitud entre el mundo imaginado y la realidad de su tiempo. Examina problemáticas como la sobrepoblación, la propaganda y el condicionamiento mental, además de las amenazas a la libertad individual. En este ensayo, Huxley también plantea la posibilidad de que las élites y la industria farmacéutica manipulen a la población, promoviendo el consumo voluntario de drogas que influyan en los pensamientos, emociones y conductas. Según él, no sería necesario recurrir a la fuerza o a la coerción para lograrlo. Bastaría con hacer que estas sustancias fueran accesibles y atractivas para las personas. Por decisión propia, optaran por consumirlas. Estas drogas tendrían el propósito de pacificar a la sociedad, convirtiendo a los ciudadanos en colaboradores inconscientes de su propia manipulación. En la actualidad, es posible trazar múltiples paralelismos entre la sociedad moderna y la distopía imaginada por Huxley. Para él, una civilización que prioriza el bienestar material y gratificación inmediata por encima de la responsabilidad individual está condenada a sacrificar sus libertades esenciales. Argumenta que, con tal de obtener un poco de comodidad y placer, muchas personas estarían dispuestas a ceder su autonomía. Y esto, sin lugar a duda, es un síntoma muy grave en nuestra sociedad y dentro de las nuevas generaciones. Y sí, puede sonar a la misma retórica que se ha dicho 1000 veces. Esta narrativa en la que los jóvenes buscan gratificación sin esfuerzo. Pero ciertamente no solo estamos hablando de jóvenes. Hablamos de una población que ve por medio de una pantalla todo lo que quisieran lograr de una manera inmediata. Y esto lleva a la idea de que todos y cada uno de nosotros puede llegar ahí sin importar qué. Ahora bien, en la sociedad occidental moderna tenemos acceso a niveles de placer y comodidad y entretenimiento que incluso los reyes de la antigüedad no podían haber ni imaginado. Sin embargo,
A pesar de estos lujos, muchas personas viven con un estrés crónico, ansiedad, depresión y problemas de salud física. Para darnos cuenta de lo privilegiados que somos, basta con comparar nuestra realidad con la de nuestros ancestros cazadores y recolectores. Durante la mayor parte de la historia humana, nuestros antepasados recorrían largas distancias a pie en búsqueda de agua y alimento. Invertían enormes cantidades de energía cazando grandes mamíferos y empleaban técnicas como la caza por persistencia, donde perseguían a su presa hasta que ella colapsaba de agotamiento. Una vez obtenida la carne o los recursos, los transportaban de regreso al campamento a lo largo de varios kilómetros cargando pesados trozos de carne cruda. Además del esfuerzo físico, soportaban altos niveles de estrés sin el alivio de la tecnología, los alimentos ultraprocesados, el alcohol, las drogas o el entretenimiento. Nuestros antepasados se enfrentaban los cambios climáticos sin viviendas sofisticadas, sin calefacción ni aire acondicionado, y padecían enfermedades e infecciones sin acceso a la medicina moderna. Dado que sus vidas eran difíciles, incómodas y a menudo dolorosas, desarrollaron un instinto natural para aprovechar cualquier oportunidad de placer y confort. Este impulso fue esencial para su supervivencia. Siempre que podían descansaban y recuperaban energías, y cuando encontraban fuentes de alimento altamente calóricas como la carne y la grasa, comían en abundancia para almacenar energía, pues nunca sabían cuándo tendrían su próxima comida. Y aunque hemos heredado este impulso por el placer y la comodidad, este surgió en un contexto de escasez, mientras que ahora nosotros vivimos en un mundo de abundancia en realidad. Esta contradicción ha generado lo que el escritor Michael Esther llama desplazamiento de la comodidad. Este fenómeno se manifiesta con mayor claridad en la comodidad física, por ejemplo, la facilidad que brindan los automóviles y las plataformas de entrega que nos permiten obtener lo que queremos sin esfuerzo. Esto ha llevado a muchas personas a adoptar un estilo de vida casi completamente sedentario. Así pues, el desplazamiento de la comodidad física es uno de los principales factores detrás del aumento de la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas por la inactividad. Pero este problema no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente. Dado que el placer y el dolor están profundamente entrelazados, el cerebro se mantiene en un equilibrio natural entre ambos. Cuando experimentamos un exceso de placer, nuestro sistema de autorregulación genera dolor para restaurar el balance. Por ejemplo, cuando nos entregamos al exceso de placeres como la comida, los videojuegos, el alcohol, las drogas o las redes sociales, el cerebro responde generando una sensación de malestar o angustia emocional. Como señaló Nietzsche en su aforismo, el objetivo de la ciencia, el propósito final de la ciencia ha sido maximizar el placer y minimizar el dolor. ¿Qué sucede si el placer y el dolor son inseparables? Si alguien anhela experimentar una alegría inmensa, también debe estar dispuesto a enfrentar un sufrimiento profundo. Cuando abusamos de ciertos placeres, desarrollamos tolerancia, y el malestar que sentimos después del placer se vuelve más intenso y más duradero. Y si esta dinámica se mantiene en el tiempo, llegamos al punto en el que los placeres que antes disfrutábamos dejan de satisfacernos, pero seguimos recurriendo a ellos simplemente para aliviar el dolor que sentimos. La buena noticia es que este círculo vicioso sí se puede romper a través de la abstinencia. Anna Lembrake, psiquiatra especializada en adicciones, sostiene que 4 semanas sin consumir nuestra fuente de placer excesivos suelen ser suficientes para restablecer el equilibrio. Una vez logrado esto, podemos recuperar la capacidad de disfrutar los placeres sencillos de la vida sin caer en el ciclo de sobreestimulación y sufrimiento. Yo personalmente puedo dar fe de que abstenerse de un placer inmediato genera mucha resistencia al inicio y es algo sumamente incómodo, pero luego de un tiempo, los estímulos y los placeres que antes no nos satisfacían, como cenar algo especial o realizar algún tipo de actividad gratificante, nos llenan nuevamente. Y este es el punto de equilibrio de lo que realmente se busca, ya que sin dolor no habría placer, y sin placer la vida sería un despropósito de sufrimiento. Por otra parte, la Odisea de Homero nos brinda un ejemplo mitológico de autocontrol. Consciente de que ningún hombre podía resistirse al canto hipnótico de las sirenas, que lo llevaba a la perdición, Ulises ideó una estrategia. Ordenó a su tripulación que se taparan los oídos con cera de abejas y que lo ataran al mástil del barco. Ulises comprendió que cuando el deseo desmesurado por el placer nos domina, nuestra capacidad de elegir libremente se ve comprometida. Por ello, si estamos lidiando con el consumo excesivo de alcohol, drogas, azúcar, lo más recomendable es evitar su presencia y, si es posible, establecer barreras que dificulten su adquisición.
En cuanto a las adicciones digitales, podemos limitar nuestro uso fijando un tiempo específico para disfrutarlas, ya que sean ciertos momentos del día o días concretos de la semana. Es importante tener autocontrol. Este enfoque de autocontrol fue sugerido por Nietzsche como una de las maneras más eficaces de frenar el consumo compulsivo de placeres. En su aforismo, Autodominio y moderación, escribió: uno puede evitar las oportunidades de satisfacer el impulso del placer y, a través de periodos cada vez más largos sin gratificación, debilitarlo hasta hacerlo desaparecer. Luego, puede imponerse una estricta regularidad en su satisfacción, al establecer una norma sobre el impulso mismo y limitar su flujo dentro de marcos temporales definidos, que obtienen intervalos en los que uno ya no es influenciado por él. Una vez logramos evitar los excesos en la búsqueda del placer, podemos mejorar aún más nuestra vida introduciendo deliberadamente cierto grado de dolor, así como la indulgencia excesiva en el placer puede desembocar en sufrimiento. Participar en actividades saludables que impliquen un malestar momentáneo puede equilibrar la balanza hacia una felicidad más duradera. Un ejemplo claro es el ejercicio físico. Estudios han demostrado que el bienestar emocional generado por el esfuerzo físico puede incluso reducir el deseo por placeres perjudiciales. Fijarse objetivos ambiciosos y esforzarse por alcanzarlos o enfrentarse a desafíos que requieren resistencia mental, emocional o física también puede inclinar favorablemente y temporalmente la balanza hacia el dolor, fortaleciendo nuestra salud, aumentando nuestra capacidad de sentir placer y en última instancia haciéndonos más felices. Por otra parte, el filósofo Diógenes, un cínico del siglo IV a.C., crea firmemente que la búsqueda intencional del dolor era clave para una vida plena. Con este propósito se exponía constantemente a la incomodidad. En verano se revolcaba sobre la arena ardiente, en invierno caminaba descalzo sobre la nieve y abrazaba estatuas heladas. Dormía en una tinaja de barro y desafiaba las normas sociales provocando deliberadamente al ridículo de los demás. Su estilo de vida era austero. Se alimentaba con lo mínimo y en ocasiones ayunaba durante largos periodos. Se dice que Diógenes afirmaba que el mayor de los placeres era despreciar el placer mismo. Y con esto no estamos diciendo que tengas que inducirte el dolor de manera deliberada, sino que debes regularte y regular los placeres de tu vida. Porque en esta sociedad de excesos, donde la búsqueda constante de comodidad y placer está debilitando la mente y el cuerpo, volviéndonos cada vez más sensibles al sufrimiento, quizás deberíamos seguir un poco su ejemplo.